Raúl Castañaza presenta Mentalidad Correcta, un podcast para hablar de las cosas que a los seres humanos nos interesan. Bienvenido. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de Mentalidad Correcta, una semana más para acompañarles, para presentarles un nuevo proyecto, una nueva ilusión, porque esto les va a dar bastante ilusión. Y bueno, vamos a platicar de eso y todo lo que trae nuestro invitado de hoy, que le voy a dar la bienvenida, pero antes les voy a contar un poquito acerca de él. Nuevamente, con todo el respeto del mundo, mi nombre es Raúl Castañaza y voy a estarles acompañando en esta sesión de Mentalidad Correcta, una hora para platicar de un proyecto que está fascinante, se llama El Amanecer Maya. Yo lo tengo en mis manos, ya en un ratito se los voy a mostrar, pero vamos a hablar un poquito de nuestro invitado, que es un gran escritor guatemalteco, ha hecho poesía, ha hecho cuentos cortos, hoy nos sorprende con este cuento infantil, tiene proyectos para futuro, así que de verdad ha sido un gran honor, primero conocerlo y segundo, invitarlo aquí a Mentalidad Correcta para que nos acompañe en esta sesión y platicar acerca de sus proyectos. Así que bueno, voy a contarles un poquito. En el 2008 y años posteriores publica columnas de opinión en diario La Hora y en el suplemento también La Jornada del Campo del diario mexicano La Jornada. En el año 2015 publica su primer libro de narrativa breve llamado Relatos Verdes en escala de gris. En el año 2017 es jurado calificador del certamen de poesía Manuel José Arce de la editorial universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala y recomienda la publicación del libro Entre la Milpa, la cual ve la luz a finales del mismo año. También ha participado en los festivales internacionales de poesía de Amada Libertad en El Salvador en el año 2018, de poesía contemporánea en San Cristóbal de las Casas en México en el año 2019 y de poesía en Antigua Guatemala en este año 2021. También fue parte del Festival de Poesía Llamarada de Tusa de la ciudad de Amatitlán en Guatemala en el año 2019 y es futuramente uno de los invitados al 17 Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango a realizarse en este mes de noviembre de 2021. Ha publicado algunas obras bien interesantes. Entre la poesía que ha publicado está Entre la Milpa, editorial universitaria en el año 2017, Repaso por un fuego interno, ediciones El Rosario en el año 2019, publicado en la antología Una palabra que perfora el tiempo, editorial Metáfora en el año 2021. Entre sus cuentos cortos se encuentran Relatos Verdes en la escala de gris, Magnaterra Editores en el año 2015, Ana es la luna y otros cuentos cotidianos, Magnaterra Editores en el año 2017 y Es el viento que llega alrededor del fogón, editorial Alambique en el año 2021 y hoy viene a presentarnos El Amanecer Maya. Así que le voy a dar la bienvenida con un aplauso interno a nuestro amigo Pablo Sigüenza. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación a esta sesión de Mentalidad Correcta y qué bueno conocerte, de verdad es que fue un placer poderte saludar en persona, pero hoy nos tocó aquí de manera virtual. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches, gracias por aceptar esta invitación para hablarnos de este nuevo proyecto y vamos a platicar de muchas cosas más. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida, Pablo? Hola Raúl, bien, muchas gracias, buenas noches, ¿cómo estás? Yo aquí contento, terminando de dar clases y agradecido por este espacio que abrís en Mentalidad Correcta para compartir un poco de lo que hacemos en el trabajo de la palabra, en el recoger historias, en el imaginar cuentos y escribirlos y tratar de que la gente los lea para entretención, también para mover el pensamiento de todos nosotros. Y aquí, gracias por esta invitación y un fuerte abrazo a todas y todos los que nos estén viendo. Gracias, Pablo. Nuevamente, ya leía yo un poquito de toda esa reseña histórica que tienes ya en lo que es la escritura, tanto de poesía, cuentos cortos y este cuento infantil que hoy vienes a presentarnos. Pero bueno, yo creo que la primera inquietud que tengo realmente para contigo, Pablo, y lo platicábamos quizá en el preámbulo de esta entrevista es, ¿verdad? Creo que estamos en un medio en donde a veces pensamos que no es posible realizar los sueños, no es posible hacer cosas importantes y sin embargo leíamos
conocemos ya muchas de tus obras que has realizado, que has escrito, que has compartido, pero cuéntame un poquito, ¿en qué momento en la historia de Pablo empieza esa magia por escribir, por buscar historias, por plasmarlas en texto, digamos, de esa manera? Cuéntame un poquito de tu historia personal relacionada a todas estas publicaciones que has logrado hacer hasta el día de hoy. Bueno, yo pienso que cualquier actividad que hagamos que nos motive y que nos haga felices es parte de lo que aprendimos en la infancia. Entonces sí recuerdo mi papá leyéndome historias de los griegos, de la mitología griega. Okay. En quinto primaria un profesor del colegio me regaló un libro de fábulas, fue el primer libro que me regalaron fuera de la familia. Entonces ya no solo era una cuestión de mamá, papá diciéndote que tenías que leer, sino alguien de afuera te estimulaba, ¿verdad? En literatura, en segundo básico, un profesor que te animaba a probar, hacer escritura, ¿verdad? Y me gustó, pero digamos ya en serio ya fue en la universidad haciendo periódicos estudiantiles, en la Facultad de Agronomía, en la Escuela de Historia. Después esto que mencionabas de las columnas de opinión, yo necesitaba empezar a decir, bueno, mi pensamiento es este, mi análisis es este y quiero compartirlo. Y se abrió el espacio en el diario La Hora para poder trabajar semanalmente en un principio y después quincenalmente columnas de opinión, y ese ejercicio creo que fue básico para poder contar y decir, bueno, mi palabra tiene validez en algunos espacios. Después nacen mis hijas y es con ellas con quien empiezo a ver cómo esas ideas que yo tenía de la vida las quiero contar a ellas, pues en forma de cuentos infantiles, y creo que ese fue el comienzo de este trabajo que estamos haciendo y que me gusta compartir. ¿Cómo encuentras ese refugio en la escritura? Porque pues, o cómo lo descubres tú, o sea, tú ya nos contabas pues que tal vez ya creciste con la lectura y eso, pero creo que a veces no, bueno, vemos personas, ¿verdad? Por ejemplo, a mí se me dio la comunicación, pero quizás quise ser cantante, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Pero uno va canalizando en el camino como sus ideas y decir, bueno, tal vez para esto soy bueno, pero no lo sé. ¿Cómo te has ido midiendo en ese sentido? Porque a veces pues eso también nos impide a veces realizar nuestros sueños, las dudas, los temores que tenemos en poder realizar cosas como estas que son tan importantes, porque al final es un producto nuevo, hay que romper esquemas, hay que crear cosas nuevas, y eso la verdad es un trabajo, pues no es fácil, es difícil, lleva un proceso para decirlo de esa manera. Sí, yo pienso que tal vez algo que hay que pensar es cómo los papás permiten o no permiten los sueños de los hijos. Y creo que en mi caso, mi familia me apoyó en todo aprendizaje, en toda prueba y error que yo trataba, digamos. Nunca, bueno, me decían, es que nunca te definís por algo, ¿verdad? Uh-huh. Porque siempre estaba probando por un lado, por otro, pero nunca me dijeron no lo hagas, sino me siguieron apoyando en los procesos de prueba y error. Siempre me recuerdan que yo de niño quería ser vendedor de naranjas por dos cosas. Primero, porque quería cargarlos con mecapal aquí, canasto de naranjas, y segundo, porque me gustaba aquella maquinita que usaban para pelar naranjas, ¿no? La que le daba como la vuelta así, ¿verdad? Y una amiga muy querida me regaló esa maquinita cuando yo cumplí creo que 32 años, digamos. Fue como muy simbólico. Entonces siempre he estado rodeado de gente que me ha apoyado, que cuando me lee me dice esto está muy bien, esto se puede mejorar. Y entonces no encontrar negativas es algo importante, y por eso un consejo tal vez para las papás, para las mamás, para los papás es apoyar todo intento, digamos, aunque no llegue a puerto seguro, porque seguramente en unos años va a tener cosecha, digamos, todos merecemos un tiempo de cosecha y es en el intento en el que se va construyendo esa posibilidad. Pablo, nosotros los seres humanos obviamente somos el resultado de todo lo que vemos a nuestro alrededor, de nuestras historias, de lo que escuchamos, de lo que percibimos de la vida también, porque cuando somos jóvenes como que se empieza a formar esa opinión acerca de las cosas que nos rodean, ¿verdad? Tú nos decías incluso, ¿verdad? Cuando vienen tus hijas al mundo seguramente la perspectiva te cambió, viene nuevo aprendizaje para Pablo, pero cuéntame un poquito cómo empezar a dilucidar estos diferentes, digamos, lo voy a poner de esa manera, pero no me gusta mencionar esta palabra, pero los diferentes productos, o sea, empezar, por ejemplo, a definir, quiero que voy por este lado de la poesía, voy a presentar este trabajo, luego de repente voy a entrar a los cuentos cortos, hoy traes un cuento infantil que está maravilloso, del cual ya vamos a hablar más adelante, pero cómo ir definiendo esas partes, o sea, cómo ir jugando en cuestión de tu arte sobre esos géneros, digamos, literarios para irlos
conociendo y experimentando. Háblame un poquito de esas diferencias, danos un poquito de clase también, porque no todos conocemos acerca de las diferencias entre esos géneros de hacer libro, de escribir, digamos, de esa manera. Sí, yo pienso que casi todos, incluso de adolescentes y jóvenes, queremos expresarnos de alguna forma. Yo sé que la mayoría de jóvenes optan por el dibujo, digamos, por hacer trazos. Hoy el anime es parte, digamos, de una cultura adolescente y juvenil que es importante. En mi caso, digamos, de mucha gente que empieza a escribir, lo que escribe son pensamientos, ¿verdad? Entonces, todo eso que uno va escribiendo, quizá lo guarda para uno, pero va formando un hábito de escribir. Entonces es bueno escribir permanentemente, aunque no lo mostres. Después, cuando ya estás haciendo creaciones, pues creas un cuento, pensás, este cuento me gusta, salió bien, dice algo, lo compartís con la gente más cercana, la gente que te va a echar ganas, que te va a echar ánimos, ¿verdad? En mi caso, digamos, empecé, como te conté, escribiendo columnas de opinión en periódicos estudiantiles y después en La Hora. Ese es el género de opinión que, digamos, recoge algunos datos de la realidad y después uno plantea cuál es su visión sobre esos datos de la realidad, ¿verdad? Bueno, la educación en Guatemala tiene estas características y mi opinión es que puede mejorar de tal forma, ¿no? Y eso lo hice durante unos 7, 8 años y después encontré la necesidad de narrar algo que le estaba pasando a mis hijas. Mis hijas estudiaron en una escuela de pintura, hicieron una exposición en la Sexta Avenida de calaveras justo para este tiempo de Día de Muertos y Halloween, no sé qué. Entonces pintaron calaveras de 2 metros de alto, eran unos cuadros excepcionales. Y la escuela gestionó ponerlos en las vitrinas de la Sexta Avenida. Entonces imagínate, durante 1 mes y medio estuvieron donde vendían zapatos, una pintura de una calavera jugando bicicleta, donde vendían camisas, una pintura de una calavera haciendo piruetas, ¿no? O bailando ballet. Y esa era como la visión de los niños sobre la muerte, porque primero discutieron qué es la muerte, cómo la viven los niños, la muerte de un pajarito, de un perrito, del abuelo. Y entonces yo dije, esto es maravilloso, me gusta mucho lo que está haciendo la escuela, y hice un cuento de si esta exposición se hubiera hecho 100 años antes en lo que se llamaba la Calle Real, que hoy es la Sexta Avenida, ¿verdad? Claro. Entonces ese fue mi primer cuento, hablando de la exposición de mis hijas y sus compañeritos y compañeritas. Después ya empecé a imaginar y juntar cosas que yo he vivido. Yo estudié agronomía y estudié antropología. Entonces me ha tocado caminar por las comunidades del país, ya sea asesorando en técnicas de cultivo, conociendo cómo la gente cultiva también. Y en la antropología también fijándome en los procesos de recuperación cultural que tenemos los pueblos mayas. Y todo eso va haciendo como los elementos que uno va contando después de formas más ficticias, ¿verdad? Ese es el cuento y la narrativa breve, que son cuentos de 1, 2, 3, 4, 5 páginas no más, donde uno cuenta una historia con un nudo fuerte y un desenlace que tiene que causar alguna sorpresa para el lector, ¿verdad? Esas son como la necesidad en un cuento corto de causar sorpresa al final del cuento. Después, poesía, uno empieza a leer poesía. Al inicio, digamos, hace tal vez unos 12, 15 años no me gustaba leer poesía. Lo único que había leído es este autor Mario Benedetti, que es como una lectura más desde la sociología, pero poesía, pues. Después uno descubre los textos amorosos de Benedetti, también son muy buenos. Pero poco a poco fui conociendo autores guatemaltecos que escriben poesía desde nuestra visión, desde nuestra cosmovisión también de los pueblos, Humberto Cabal, por ejemplo, o Luis de León. Poesía de mujeres súper importantes como Luz Méndez de la Vega, como Ana María Rodas. Y entonces uno empieza a probar, ya estás haciendo cuentos y probás también un par de versos por ahí, funcionan un poco, los compartís, te echan ganas y seguís trabajando. Me encanta esta parte que me estás contando, es muy interesante y es otra de las preguntas que tenía, porque yo creo que también es muy importante ese feedback de la gente, esa reacción de la gente a tu trabajo, de pensar y de sentir de que lo que estás haciendo está sorprendiendo algo. Bueno, sé que en todo caso tu familia es un foco importante, ¿verdad? Tus hijas, la reacción a lo que tú escribes, ¿verdad? Pero extendiéndote más allá y a ir a tocar la puerta a una editorial y decirles, tengo este trabajo
trabajo o se interesen en tu trabajo. Ese tipo de cosas son las que van complementando y te van diciendo si es posible realizarlo. ¿Cómo te ha ido en esa parte con las reacciones de la gente? ¿Cómo han visto tu trabajo? ¿Cómo sientes que la gente ve tu trabajo? Sí, lo primero fue compartir algunos cuentos con amigas y amigos que trabajaban conmigo, ¿verdad? Okay. Sabía que eran lectores y entonces alguien que lee te puede decir, bueno, esto me gusta porque se parece a tal cosa, o me gusta porque se sale de la norma, o no me gusta porque es un poco aburrido. Entonces tuve reacciones también de decirme, bueno, este cuento no está tan bien como los otros dos que me enviaste antes, ¿verdad? Okay. Y entonces uno va trabajándolo y lo reelabora para mejorarlo. Cuando ya tenía una cantidad de cuentos importantes, unos 25 cuentos cortos escritos, yo trabajaba algunos estudios de investigación social con la editorial Magnaterra, que es una de las principales editoriales del país, tiene más de 25 años trabajando en la publicación de libros. Sí. Les pregunté, bueno, ¿cómo hace uno para publicar con ustedes? Y me dijeron, bueno, mandás el texto, el consejo editorial lo lee, es un grupo de escritores y lectores que dicen, bueno, esto tiene potencial para ser publicado. Magnaterra tenía una propuesta de apoyar a escritores nuevos y es así como mi texto entra con ellos. Es el primer libro que se llama Relatos Verdes en Escala de Gris. Esta es la portada. Salieron 500 ejemplares, de los cuales ya no hay en existencia. 2 años después también publicamos con ellos este texto que se llama Ana es la luna y otros cuentos cotidianos, también con Magnaterra, tampoco hay en existencia. Entonces ahora el intento con estos dos es buscar si hay alguna editorial que quiera hacer una segunda edición, ¿verdad? Siempre eso fue con narrativa y después, como leíste en la semblanza, metí un poemario, un conjunto eran como 35 poemas a un concurso en la editorial universitaria y no quedé en primer lugar, pero el jurado calificador dijo, bueno, es un buen texto y se puede publicar, le recomendamos a la editorial que lo publique y lo publicaron en 2017. Entonces se llamó Entre la Milpa, de esos no tengo portada para enseñar, okay. Pero digamos ya con eso vas tomando cierta seguridad. Después vienen las invitaciones a los festivales de poesía, donde son espacios y tribunas súper importantes. Digamos que los organizadores se esfuerzan mucho no solo en que leas entre poetas, sino que lleves tu poesía con escuelas secundarias, escuelas primarias, y entonces los niños y los jóvenes se van dando cuenta que escribir también tiene cierto futuro, ¿verdad? Aunque no económico, pero sí de espacio, de reconocimiento y de la labor de escribir. Me parece muy interesante porque yo creo que lo importante de todo esto, y como tú lo decías, y a veces son mundos que uno no logra conocer, ¿verdad? Y por eso es bueno abrir estas tribunas de plática, porque a veces cree uno que al recibir uno un libro, ¿verdad? O a tenerlo en las manos lo tengo en las manos, ¿verdad? Lo leo y lo archivo y lo guardo y ahí quedó. Y no, realmente a veces esto trasciende mucho más allá, ¿verdad? Y como tú decías, ¿verdad? Ir y juntarte con otros talentosos en Guatemala, llevarlo a que mucha más gente lo conozca, que lo comparta, que lo viva, que lo escuche incluso, es parte de este proceso, ¿verdad? De crear un contenido tan interesante que va volviéndose generacional, porque al final yo creo que a ti también te ha servido crear tus propios, digamos, espacios para que otra gente también se inspire, porque cuando uno ve que una persona lo ha logrado, ¿verdad? Dice uno, creo que yo también puedo hacerlo, y siempre he tenido como la intención, y creo que si él ya tiene 2, 3, 4 publicaciones, yo también lo puedo hacer. Y eso es bien motivacional para una generación que ha pensado que en Guatemala no podemos hacer cosas, ¿verdad? Tal vez no a gran escala, pero sí hay la importancia de poderlas hacer, canalizar y proyectar al mundo, porque me imagino que tus obras, aparte de pues que tal vez ya no están agotadas en un país porque es algo físico, pero también me imagino que trascienden más allá. Me imagino que has tenido que compartir con otras personas de otros países también tu trabajo, y tu trabajo se ha ido también fuera de las fronteras de Guatemala. No sé cómo te ha ido en ese aspecto. Sí, efectivamente, ahí como yo creo que en el mundo de la literatura, aunque hay círculos que se van formando, amigos que se juntan, sí hay como una tradición de ir reconociendo a los otros que están haciendo esfuerzos y jalarlos, digamos. Entonces, mucha gente ha recomendado mi trabajo para estar en festivales internacionales.
en El Salvador, en México, he hecho lecturas ahora virtuales en espacios de Estados Unidos, de Colombia. Entonces hay un movimiento ahí interesante, ¿verdad? Dentro de estas anécdotas que son súper buenas de contar es, por ejemplo, en un festival en El Salvador, nos llevaron a una de las ciudades que está cerca de la costa con un gran calor. Llegamos al instituto donde íbamos a leer. No habían preparado la actividad y al final decidieron llevarnos al gimnasio, donde estaban 800 patojos y patojas de básicos, jugando básquet, haciendo aquel relajo, y de repente les dicen, bueno, vamos a leer poesía. Estos poetas vienen de América Latina y van a leer. Yo supongo que para un chavito de 14 años a una chavita de 15 años, pues qué hueva, estoy jugando mi partido de básquet, ¿verdad? Y entonces lo sentaron en las gradas. Habían unas turbinas sacando el calor, unos ventiladores ahí, entonces no se oía nada. Dijimos, aquí no va a funcionar la lectura. De repente ponen un buen sonido, de esos sonidos que usan para los bailes, entonces nuestra voz se escuchó. Pero antes de mí habían leído 12 poetas. Entonces yo sentía que ya el ambiente ya no era para leer. Pero justo antes de mí leyó un poeta, Sebastián Arce, de Costa Rica, que tenía un texto donde juntaba ideas y versos de su propia vida, un poco existenciales, con narrativa de Dragon Ball Z. Y entonces cuando empieza a leer, les dice a los chavitos, a todos, bueno, para que yo pueda leer necesito su energía, vamos a hacer una Genki Dama. Y les pide a todos que les pasen su energía, y entonces fue muy bonito ver a los 800 niños y niñas levantando las manos, mandándole la energía para que él pudiera leer bien. Y el texto duró como unos 3 minutos de lectura y juntaba eso, las historias de Goku con sus historias propias de vida como joven, ¿verdad? Okay. O sea, fue una maravillosa lectura. Cuando terminó de leer, fue una algarabía en el gimnasio, como que estuviera cantando un grupo de rock, todos saltando, gritando, aplaudiendo. Yo leí un texto también relativo a la juventud y a la nación. Y cuando terminó el evento, habían cola para que firmáramos, autógrafos, ¿verdad? Fue una cosa súper maravillosa, pero es la conexión que puede tener la poesía con la juventud, aunque pareciera que es muy alejado, ¿verdad? Pero sí, es posible, y para mí fue una de las experiencias más bonitas haber vivido eso junto con estos poetas de América Latina. Antes de empezar a platicar del amanecer maya, quisiera que me hablaras un poquito de cómo ha afectado en tu vida, digamos, de esto de la escritura, con todos estos cambios en la tecnología, pues que se han cerrado también espacios abiertos, ¿verdad? Hablemos específicamente que la pandemia nos ha recluido a todos de alguna manera y ha mermado el trabajo que veníamos haciendo de manera presencial, por decirlo de esta manera, pero ¿te ha afectado a ti o has abierto otros espacios de manera virtual como para ir compartiendo tu trabajo? Cuéntame un poquito de esa parte antes de ya entrar a lo que realmente venimos a platicar, ¿verdad? De este nuevo libro que está maravilloso. Sí, yo pienso que la pandemia nos ha afectado a todas y todos en función de que nos quita el contacto personal, ¿verdad? El abrazo, el dar la mano, el ver de frente, el tomarse un café, son cosas que uno hace ahora con más cuidado y con menos frecuencia que antes, porque el peligro del contagio es importante. Quizá con las vacunas, quizá con esta inmunidad de rebaño que le llaman, que logremos alcanzar el otro año, pues pueda minorar ese peligro y ese miedo, pero el miedo está permanente. Entonces creo que sí, van 2 años en que no se realiza de forma presencial la Feria Internacional del Libro de Guatemala, la FILWA. Ahí es un espacio súper importante de encuentro, de venta, de intercambio, de discusión que no se dio. Pero sí, se han abierto las posibilidades de hacer lecturas virtuales con más frecuencia, con menos carga logística y menos uso de recursos económicos, ¿verdad? Entonces, justo cuando yo estaba empezando a desesperarme por los encierros, empecé un programa para entrevistar a poetas, mujeres y hombres de Guate que están teniendo una voz poderosa. Hicimos como 8 o 10 programas. Justo también en julio del año pasado decidimos con otro grupo de escritores hacer una editorial, empezar un trabajo propio de editorial, precisamente para recoger voces que están ahí diciendo cosas importantes y necesitan un espacio. Entonces en eso estamos trabajando. Y sí, han habido dificultades en la venta principalmente de libros, pero también se han encontrado los mecanismos a través de redes de ofrecer, de distribuir.
Ya la gente, por ejemplo, no le es ajeno pagar un envío de un libro, ¿verdad? Entonces Claro. ya sabe que además del costo del libro, tiene que agregarle unos 25 o 30 quetzales por el envío. Y como ya se hizo costumbre por la pandemia, pues ya no es tan difícil, o ya a uno le da menos pena decirme, bueno, pero depositame 25 quetzales más por el envío, ¿verdad? Entonces hay como ciertas dinámicas que van también siendo propicias para la distribución. Gracias a las personas que están con nosotros acompañándonos en esta sesión de Mentalidad Correcta. Hoy nos acompaña Pablo Sigüenza, él es escritor, viene a presentarnos un material que está maravilloso, se llama El Amanecer Maya, ya vamos a platicar los detalles porque trae una magia ahí bien importante de otra persona que pues hubiésemos querido que estuviera con nosotros porque trae la magia de su arte también junto a lo que Pablo está haciendo, pero ya vamos a platicar de eso. Tengo por aquí a dos personas que quieren saludarte, Pablo, voy a leer los saludos, son para ti obviamente. Dice por ahí Dana Ávila, dice un abrazo desde Bogotá, mi querido Pablo. Dice. Sí, hola Dana, ¿cómo estás? Dana es una querida amiga, estudiante de agronomía en mi tiempo, digamos, ahora profesional, que escogió la parte de la agronomía más ecológica, digamos, esa que toma en cuenta el medio ambiente, que no contamina y que toma en cuenta no explotar a los trabajadores, ¿verdad? Sino que una agricultura que genere alimentos saludables y población saludable también. Así que un abrazo, Dana, por allá. Qué interesante. Un día le invitamos a que venga a platicar con nosotros un poquito de todo eso. Creo que sería muy interesante. Tengo otro saludo por acá para ti. Maribel Morales dice un fuerte abrazo, Pablo. Gracias por allá. Lesbia Maribel, ella está en Sololá, trabaja en cultivo de café, súper importante su trabajo. Además hizo una maestría en educación rural centroamericana, así que gente muy querida para mí y muy importante. Qué bueno que están con nosotros. Bueno, ya les platicaba de otra persona más que se une para lo que es este proyecto que viene a presentarnos Pablo hoy, del cual queremos platicar, ¿verdad? Se llama El Amanecer Maya, lo tengo por acá. Tuve la oportunidad de reunirme con Pablo un rato, unos minutos por ahí para platicar acerca de este proyecto, tenerlo en mis manos, poderlo observar, poderlo vivir, e incluso le hacía el comentario el día de hoy a él de que es que huele a nuevo, es una cosa espectacular, es como que todo lo que se plasmó, ¿verdad? Todos estos dibujos, todos estos diseños que están acá, como que se hubiera hecho a mano en ese mismo momento, de verdad es impresionante. Y bueno, platiquemos de este proyecto que compartes con Carolina Nog, ¿verdad? Que hace las ilustraciones para el Amanecer Maya y pues obviamente tu talento, ¿verdad, Pablo? Para escribir este cuento infantil que seguramente va a llegar a las manos de muchas personas. Platiquemos de él, cómo empieza este sueño, en qué momento dices, bueno, creo que ya es hora de hacer algo nuevo, algo más. Cuéntame un poquito, empecemos a platicar los detalles de esta bellísima obra que se llama El Amanecer Maya. Bueno, quizá el origen tiene que ver otra vez con la primaria, ¿verdad? Las cosas que nos cuentan en primaria y en la escuela. Yo siento que cuando se entra a estudiar en ciencias sociales el tema de los mayas es como muy alejado de nosotros, como que no fuéramos nosotros. Y nos dicen, bueno, ellos eran politeístas, astrónomos y matemáticos, pero desaparecieron, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces uno empieza a crecer con ciertas ideas parecidas, pero la realidad te da cuenta de que no todo lo que te dijeron era cierto, ¿verdad? Y entonces después estudiando antropología y agronomía me di cuenta que no, que esa idea de que los mayas desaparecieron o colapsaron totalmente era errónea, ¿verdad? O sea, los mayas migraron de ciertos lugares a otros, fueron del Petén, se asentaron en el altiplano, vinieron un poco de México, hay mayas en México también, digamos, entonces la población maya seguimos estando aquí, nunca desaparecimos. Y entonces, digamos, yo viví ciertas cosas en mis viajes de agronomía principalmente, donde me dijeron, bueno, esto es lo que narra el Popol Vuh, ¿verdad? Pero nosotros lo contamos de forma diferente. Y lo fui reconociendo en varias regiones del país. Esta idea del amanecer maya es una idea fundamental para los pueblos mayas y su tradición y su historia. Plantean que venían viajando de oriente y del norte, llegan a un cerro, no saben si seguir o no, porque alrededor de este cerro habían buenas tierras, van exploradores, van a ver qué tipo de tierra hay, qué frutales, qué cultivos, qué animales viven cerca y deciden, después de mucho tiempo de pensar, de discutir, de hacer un consejo de ancianos para decidir, mientras todavía era oscuridad, cuando deciden y toman la decisión,
pues se alumbra la mente y amanece. Además, viene el día, viene el sol y estamos decididos a trabajar estas tierras, estos territorios, y así te lo van contando, digamos. Vamos, como hay mucha mística, digamos, en las comunidades, te llevan al cerro, discutís ahí, te dicen, mira todo esto que está aquí, este tipo de árbol, este tipo de planta, la usamos para tal medicina. Entonces te van contando muchas cosas que en la ciudad quizá no conocemos, ¿verdad? Lo conocen los abuelos y las abuelas que emigraron y que llegaron aquí, pero ya los jóvenes poco a poco van perdiendo ese conocimiento, pero en las comunidades está y te lo van contando. Entonces, yo quizá las primeras ideas que escuché fueron hace unos 22, 23 años. Después leí el Popol Vuh, que hay varias versiones, digamos. El Popol Vuh es un libro, afortunadamente, que contiene mucho conocimiento y ciencia maya, y así hay que leerlo, empezar a leerlo. Y después, digamos, discutiéndolo con otros amigos y contándoles esas historias a mis hijas, bueno, dije hace 5 años, pues lo puedo escribir. Escribí el texto en su primera versión, se corrigió muy poco, y hace 2 años conocí a esta increíble artista, Carolina Noj. Es una artista joven de Chimaltenango. Noj significa sabiduría en idioma maya. Ese es su apellido. Y su arte en las técnicas de pintura son muy importantes. Estudió en la Escuela Nacional de Arte. Y hoy, digamos, hace un trabajo importante en la difusión del arte maya a partir de sus pinturas. La técnica que utilizó en el libro es acuarela. La maneja muy bien. Varios pintores me han dicho es una muy buena técnica de acuarela la que utilizó en las ilustraciones y usa mucho detalle. Entonces, creo que el texto está acompañado por un conjunto de imágenes súper realistas. Otra persona me dijo, es muy difícil encontrar pintores que puedan hacer los rasgos de la población maya porque estamos acostumbrados a que la estética sea de afuera, ¿verdad? Pero estos rasgos son los rasgos de la población maya y eso le gusta mucho a la gente también. Los niños van a encontrar ahí mucho color, una historia interesante donde la protagonista es una niña que se llama Luisa y un papá y una mamá que le van contando las historias. Entonces ese es el contenido básico del libro, que estuvo guardado ya con todo ilustraciones durante 2 años hasta que ahora en el 2021 encuentra condiciones para germinar esa semilla. No, y es increíble porque tú me lo comentabas cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos y realmente es mágico cuando se une, por ejemplo, un talento como el de Carolina Noj en este libro, ¿verdad? En este cuento infantil y ensambla, ¿verdad? En imágenes lo que tú querías contar con tus palabras, ¿verdad? Yo creo que es interesante y lo atractivo que esto puede ser también para los niños, ¿verdad? Porque realmente hemos experimentado y los que son maestros lo saben, ¿verdad? El aprendizaje llega por todos nuestros sentidos, ¿verdad? No solo por el oído, sino que por la vista y ver esto tan colorido, esto tan precioso como que estuviese pintado a mano, te lo decía, yo te hacía el comentario el día de hoy, ¿verdad? Eso es lo que a mí me percibe, ¿verdad? Este cuento infantil pareciera que lo acaban de pintar y lo acabo de recibir en mis manos, hasta me da como temor tocarlo, ¿verdad? Porque no lo vaya a destruir, porque realmente es maravilloso lo que uno tiene aquí en sus manos y creo que los niños, como te decía, aprenden de muchas maneras, en muchos sentidos y esta realmente es una joya lo que estamos presentando el día de hoy, ¿verdad? Porque sí vale la pena que los niños lo disfruten tal cual, ¿verdad? Que lo vean tal cual, que si el texto no lo logran comprender, van a comprender las imágenes o viceversa, porque ese es el juego de un cuento infantil. No sé qué opinas tú eres el escritor, no yo estoy tratando de sacar mis conclusiones, pero a veces digo cosas que ni yo mismo me creo, pero tú eres el experto, cuéntanos un poquito de esta impresión, o por ejemplo, ¿qué es lo que has vivido ya con estas primeras presentaciones de este amanecer maya? Cuéntame un poquito. Sí, contarles que en la producción tratamos de esforzarnos porque fuera un material brillante, no papel bond nada más, digamos, que hace opaca las ilustraciones, sino mientras más brillante es más atractivo. Otra cosa es que lo hicimos de tapa dura para que sea durable, digamos, para que no se desgaste muy rápido. Eso lo aprendí yo, digamos, viendo a mis hijas usar los libros, ¿verdad? Desde que tenían 2, 3 años, y eso es algo importante de lo que decías. Una niña que a puras penas se puede sentar ya, digamos que aprendió a sentarse sobre la cama o sobre el suelo con alfombra o petate,
puede ya agarrar un libro y empezar a darle vuelta y no va a entender las palabras, por supuesto, son códigos que no ha aprendido, pero las imágenes van a quedar y van a ir formando, digamos, pensamiento propio para las niñas y niños. Entonces, las imágenes por eso son tan centrales e importantes, y de hecho hay una tendencia en la literatura infantil de mientras menos texto mejor, ¿verdad? Y mientras más imágenes mejor para ciertas edades. Entonces, por eso la importancia del trabajo que hizo Carolina. Contarles que cuando yo le fui a entregar ya el primer libro que salió, tuve que ir a buscarla a las afueras del cementerio de Tecpan, Chimaltenango, porque estaba pintando murales. Entonces, las familias que llegaron en estas fechas a adornar sus tumbas en estas festividades del Día de Muertos y de los Santos, encontraron en los murales exteriores del cementerio de Tecpan pinturas e imágenes de Carolina y un grupo que ella coordinó para hacer estos murales. Entonces ella se mantiene muy activa, ¿verdad? Y son, digamos que en términos más técnicos, hay mucha pertinencia cultural en sus imágenes, ¿verdad? Y por eso creo que para el libro es un plus haber coincidido en caminos con Carolina hace un tiempo. Contarles que tanto este libro como estos murales están siendo apoyados por el movimiento de artistas mayas, Rupush, que es un movimiento que junta más o menos a 180 artistas de diferentes modalidades: danza, teatro, video, títeres, literatura, pintura, fotografía, que digamos van juntando ahí una corriente súper importante de producción artística que está siendo apoyada de alguna forma y de la cual estamos muy agradecidos. El Amanecer Maya sé que está como en su proceso de lanzamiento, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? Porque así fue como me llegó a mí la noticia y me interesé inmediatamente, y ahí traté de ya hacer el contacto contigo, pero sé que ahorita el mes de noviembre es muy importante para el lanzamiento de este cuento infantil. Cuéntame un poquito de todo ese proceso, cómo va y qué es lo que viene. Sí, hemos hecho 2 presentaciones virtuales, que son la posibilidad que teníamos ahorita, digamos, una con el movimiento artista maya Rupush a través de sus páginas y de sus redes sociales, y una muy especial con la Escuela de Niñas y Niños Pintores Frida Kahlo, que tiene su ubicación en Zona 1 de Guatemala. Es un espacio súper importante de mucha libertad artística y de expresión para niños y niñas, entonces nos pusimos de acuerdo con ellos. Estamos programando ahora un par de presentaciones presenciales, ya digamos avanzando en estas medidas de seguridad. No tenemos todavía lugar y fecha, pero van a ser más o menos por ahí de la segunda o tercera semana de noviembre, y lo vamos a estar publicando en las cuentas y en las redes sociales, tanto de nosotros como autores, como de la editorial Paruts, que es bajo el sello que sale este libro. Pero si ya las personas también, Pablo, quisieran como empezar a buscar, ¿verdad? Este libro, este cuento para tenerlo en sus manos, pues un trabajo físico extraordinario que vale la pena tener. Allí, ¿cómo lo empezamos a buscar? ¿Dónde lo podemos, o en tus redes sociales? Cuéntanos un poquito de eso para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, porque a veces pues hay muchas personas también que no están dentro ¿verdad? de la urbe, digamos, donde podemos adquirirlo, o no pueden ir a una presentación que es verdad personal, pero de repente sí lo pueden buscar a través de tus redes sociales. ¿Cómo va a ser ese mecanismo? Sí, va a estar en algunas librerías de la ciudad, Sofos, Fondo de Cultura Económica, la Casa del Libro, que está allá en Zona 1, en Casa Cervantes, este centro cultural. Pero sí, la principal forma de distribución va a ser a través de mis redes sociales, Pablo Sigüenza en Facebook, Pablo Sigüenza RAM en Instagram, pero también en la página de Paruts Editorial. Paruts significa flor de muerto en idioma cachiquel. Entonces aquí en Facebook pueden buscar Paruts Editorial y ahí ya nos escriben y nos ponemos de acuerdo. Hemos logrado hacer envíos a los departamentos sin costo, pero la gente prefiere, por rapidez de la entrega, pues pagar el cargo expreso o alguno de esas otras paqueterías que están funcionando. Entonces ahí vamos a también establecer el precio del libro y la comunicación para la entrega.
Cuéntame un poquito, vamos a hablar de algunas otras cosas antes de irnos obviamente del Amanecer Maya, pero tenía la inquietud de que me contaras un poquito de esta invitación que tienes para lo que será el Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango que se va a realizar este mes. Cuéntame un poquito qué va a pasar ahí, qué va a ir a hacer Pablo por ahí, cuál es el plan de esta participación tuya en este festival. Cuéntame un poquito de eso, no quería dejarlo pasar antes de que se me fuera a olvidar, quería hablar de eso. Sí, gracias. Yo creo que es un buen espacio para hablar del festival. El Festival de Poesía de Quetzaltenango es un festival internacional de los más importantes de América Latina. Digamos que el trabajo que ha hecho este grupo de gestores culturales, hombres y mujeres jóvenes de Quetzaltenango, ha posicionado este evento a nivel latinoamericano. Y digamos que hasta antes del año pasado, hasta antes de la pandemia, lograba traer, digamos, a importantes voces latinoamericanas, algunas también de otras regiones del mundo, para leer poesía en distintas sedes, en distintos espacios culturales, principalmente de Quetzaltenango. Después se amplió y se leía poesía en el municipio de Sunil, por ejemplo, en el municipio de San Juan Comalapa, aquí en Chimaltenango, como una subsede. Y entonces se va creando ahí un espacio de lectura donde la idea es que el público en general tenga acceso, vaya a los centros, pero se ha leído poesía en escuelas, en institutos, en estaciones de bomberos, creo que en la cárcel también se leyó alguna vez. Entonces, digamos, la idea es que, a ver, yo creo que toda la gente tiene capacidad de escribir, todos podemos escribir, ¿verdad? Pero los que hemos tenido algún espacio para publicar o validar nuestra voz, pues vamos y compartimos esta voz con los demás y animamos a que sigan escribiendo. En otra escuela en El Salvador, por ejemplo, a mí me tocó leer un poema, decir que digamos que la diversidad sexual no es ningún problema, que no debería ser problema, y se acercó un montón de niños y niñas de 14, 15 años diciéndome, de verdad usted es tan abierto, ¿verdad que eso no es ningún problema? Y entonces hay como mucha represión en las casas, ¿verdad? Y cuando encuentran una voz disidente, pues ahí se identifican. El Festival de Poesía de Quetzaltenango va a ser la última semana del mes. También por las medidas sanitarias no hizo el esfuerzo de traer a poetas internacionales, pero nos vamos a juntar ahí un grupo de escritoras y escritores de Guatemala a compartir nuestra voz. Creo que son los días 27, 28 y 29, viernes, sábado, el último fin de semana de Quetzaltenango en diversos puntos de la ciudad altense. Entonces yo estoy muy contento y agradecido por la invitación y creo que va a ser un espacio importante para el reencuentro de la palabra, para el compartir ideas y sentimientos con las redes sociales. Además de estas 3 actividades que van a haber el fin de semana, pues sí hay una serie de programaciones de lecturas internacionales con gente pues de Asia, de África, del Suramérica, de Norteamérica, de Europa, importante para escuchar cuáles son los pensamientos, las luchas, los sentires y los amores en otras regiones del mundo. Qué interesante. Así que amigos y amigas, estén pendientes entonces de esta 17ª edición del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango a realizarse en este mes de noviembre, el último fin de semana. Si quieren más información, obviamente pueden ir a las redes sociales de Pablo. Me imagino nos vas a estar compartiendo mucho de esto también, de tu presencia ahí, que es bien importante. Y pues lo que nos atrae hoy aquí en esta sesión de Mentalidad Correcta es hablar realmente del Amanecer Maya, este libro maravilloso. De veras, si a veces no me gusta como interiorizar tanto, ¿verdad? Porque sí, me gusta que la gente vaya, investigue, te sigan en las redes sociales, ¿verdad? Y te platiquen contigo un poco también acerca de qué se trata, ¿verdad? Lo conozcan, el cuento como tal, ¿verdad? Que lo investiguen, que lo lean, que regresemos. Yo en la tarde estuve y regresé a ser niño disfrutándome las imágenes y todo. Yo creo que yo todavía sigo en ese plan de que prefiero ver las imágenes que leer un poco, pero, o sea, es bonito, ¿verdad? Poderse transportar y todos, aunque seamos adultos, tenemos esa posibilidad de crear magia en nuestra imaginación, en nuestra mente, ¿verdad? A través de una obra como esta que se llama El Amanecer Maya, que hoy nos está compartiendo Pablo Sigüenza y que ustedes pueden buscar, pueden adquirir, pueden seguirlo en las redes sociales, porque esto apenas empieza. Y ahí viene mi pregunta.
¿qué viene después? Porque yo sé que eres un hombre incansable, sé que tienes muchos proyectos, Pablo, me comentabas algunas cosas el día de hoy, pero háblame un poquito de, ahorita estamos en la promoción del Amanecer Maya, ¿verdad? Vamos a platicar mucho de este cuento infantil, pero ¿qué viene para el futuro en esto de la escritura para ti? Cuéntame un poquito de esos detalles, si puedes. Sí, no, claro que sí. Quizá con el Amanecer Maya es como el inicio de un proceso en el cual necesitamos vender el libro también, ¿verdad? Claro. Pero ya hicimos una distribución de más de 150 ejemplares a bibliotecas, a asociaciones de mujeres que trabajan con niños, a una red nacional de bibliotecas comunitarias, por ejemplo. Entonces estamos repartiendo el libro donde sabemos que va a tener un uso inmediato y después viene la venta. Yo creo que es importante la difusión porque a veces en nuestros medios es más importante conocer la historia de pueblos como Roma o como Egipto, y digamos que el conocimiento propio se deja de lado, ¿verdad? Se ha negado incluso el acceso a saber quiénes somos, a saber que nuestra historia no son 200 años ni 500, sino son más de 5,000 años de comunidades que han construido cosas súper importantes. Por ejemplo, el cultivo del maíz, ¿verdad? El cultivo del maíz, si no hubiéramos estado como pueblos habitando, que no hubiéramos conocido el valor de esta planta que se llama teocintle, que es el origen del maíz, escogido las semillas, nuestros abuelos y abuelas, plantar y mejorar durante 5,000 años, no existía el maíz como es hoy, ¿verdad? Entonces, aquí hay un montón de conocimientos que hemos creado y que se ha negado la posibilidad de que los conozcamos. Entonces, el Amanecer Maya es un granito de arena en ese aporte de mucha gente que está diciendo vayamos a buscar nuestros orígenes hace más de 2,000, 3,000 años, porque ahí estamos nosotros, somos tan milenarios y ahí está nuestra fuerza como población. Entonces, por eso es importante, creo yo, la difusión del Amanecer Maya. Otros proyectos de escritura, bueno, tal vez no propios, pero este mes también lanzamos como Editorial Paruts, vamos a lanzar a finales de mes una recopilación de 70 autoras guatemaltecas con cuentos cortos, narrativa breve se le llama, un esfuerzo que tenemos un año de estarlo construyendo y estamos muy contentos. En términos personales, tengo ahí un tercer libro de cuentos cortos también, esperando ver la luz pública. Estoy escribiendo un intento de novela, que es, digamos, que otro de los géneros literarios más difícil, digamos, de más largo aliento, porque son textos ya no de 3, 8 o 10 páginas, sino son textos ya de más de 100 páginas, ¿verdad? Donde uno ya empieza a trabajar con más cuidado personajes, historias, trama, nudos, desenlaces, ¿verdad? Entonces en eso estoy contento también. Un libro de poesía que está esperando también salir ahí. Y yo creo que cada día uno va tratando de encontrar caminos para decir cosas importantes. Durante la pandemia muchos escritores y escritoras trabajaron temas sobre el encierro, sobre la pandemia, igual para liberarse de esa presión y ese miedo que había, ¿verdad? Entonces la realidad guatemalteca nos da para escribir de todo, y escribir todos los días, admirar lo bueno que hay, criticar lo malo que hay, porque también la literatura se trata de eso, de decir qué cosas no están bien para transformarlas y mejorarlas. Y pues Guatemala es eso, es una mezcla de bellezas y de horrores muy profundos, y ahí está el material de las escritoras y los escritores. Pablo, ya estamos llegando casi al final de esta entrevista. La verdad, el tiempo contigo se me ha hecho corto. Sé que vienen muchas cosas, no es la primera ni la última vez que vamos a tener la oportunidad de platicar, y bueno, quiero agradecerte públicamente el compartir conmigo, ¿verdad?, el Amanecer Maya el día de hoy. Tuvimos una plática muy, muy interesante. Obviamente yo también lo voy a compartir aquí en casa y todo, porque yo creo que vale la pena. Gracias por tus palabras también que dejaste impresas en el Amanecer Maya para este servidor, y creo que vale la pena. La gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que le van a dar play a esta sesión de Mentalidad Correcta, pues muchas veces lo van a repetir. Vayan y busquen a Pablo Sigüenza. Te voy a pedir nuevamente que repitas tus redes sociales para que podamos seguirte. Vayan y busquen el Amanecer Maya. Es un material que no pueden, dejar de compartir solo ustedes, sino con su familia, con sus hijos, con sus nietos, con quien ustedes quieran, ¿verdad? Creo que
vale la pena que lo hagamos viral. Esa es la idea, ¿verdad? De que el Amanecer Maya es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Yo me siento parte ya del Amanecer Maya, así que vivámoslo todos juntos. Para hacerlo tenemos que obviamente buscar a Pablo, que es como la columna vertebral de este proyecto. También quiero expandir un saludo y un abrazo fraternal para Carolina, de ese trabajo tan extraordinario que compartió contigo en este proyecto del Amanecer Maya. La saludas un día, vamos a tener tal vez la oportunidad de platicar con ella también. De verdad que sería un placer, pero recuérdanos entonces las redes sociales. Y bueno, estamos en este momento hablando del Amanecer Maya de Pablo Sigüenza. Búsquenlo, por favor. Él nos va a decir dónde lo podemos seguir ahora. Sigámoslo entonces, tanto a la gente que nos está escuchando en Estados Unidos, que nos escucha en Europa, todos los guatemaltecos que estamos regados en el mundo, allá en Londres, que nos escuchan también bastante. Lo podemos buscar a través de las redes sociales. Y bueno, ¿dónde te encontramos, Pablo? Nuevamente, perdón. Sí, gracias. En Instagram aparezco como Pablo-Sigüenza-Ram, de Ramírez, que es mi segundo apellido, ¿verdad? Ok. Y en Facebook estoy como Pablo Sigüenza. También en Facebook está la página de Editorial Paruts, para que se puedan comunicar con nosotros y ahí entablar cualquier comunicación. Bueno, Pablo, de verdad que un placer poderte platicar. Gracias de nueva cuenta por compartir con nosotros el Amanecer Maya aquí en la sesión de Mentalidad Correcta. Lo que le quieras decir a la gente, adelante. Tú te despides, te agradezco mucho nuevamente tu tiempo. Fue de verdad un placer. Fueron algunos días de estar en contacto ahí con Pablo para tratar de coordinar esta entrevista, esta plática tan maravillosa que hemos tenido el día de hoy. Si la quieren escuchar 1000 veces, ya saben, lo pueden hacer a través de todas nuestras plataformas. No hay ningún problema. Y Pablo, de verdad, muy, muy agradecido por tu talento, por seguir escribiendo, por seguirnos dando más, y vamos a estar ahora, a partir de ahora, como palabra, ¿verdad? Y promesa de todo tu trabajo, vamos a estar muy pendientes de lo que estás haciendo. Muchas gracias, Raúl. Sí, insistir en que hay mucha gente haciendo arte en Guatemala y entonces hay que buscarla, hay que apoyarla. De diversas ramas del arte, ¿verdad? Pero también de la escritura. Hay mucha gente escribiendo poesía, hay mucha gente escribiendo narrativa y novela. Y entonces acerquémonos a las letras porque es la forma de desarrollar el pensamiento, ¿verdad? Está bien estar atentos a las redes sociales, a todos los medios electrónicos, pero también tocar el papel, tocar un libro es súper importante para el desarrollo del pensamiento. También decirles que todos los creadores tenemos un origen en creadores anteriores, entonces no estamos solos, somos herederos y herederas de gente, de mujeres y hombres que escribieron antes, que pintaron antes, que hicieron música antes, y esa es la riqueza, digamos, de la diversidad cultural, de la posibilidad de encontrar diversas formas de expresión en un espacio tan pequeño como Guatemala. Entonces yo agradezco realmente el espacio, agradezco esta amena plática y la oportunidad de dar a conocer este trabajo que hicimos con Carolina, que se llama El Amanecer Maya, y que pues sí, la promesa de seguir escribiendo con alegría, con emoción y con amor para los pueblos de Guatemala. Gracias, Pablo. Todavía creo que tengo un mensaje para ti, llegó en estos momentos, dice Iris Alejos. Felicidades, Pablo, un abrazo, dice. Gracias, un abrazo, Iris. Bueno, nuevamente, por ahí tengo otro más. Mira, a última hora siempre entra por ahí. Marcia Salmerón dice monje y te manda por ahí muchos aplausos también. Me imagino, obviamente, es para ti todo esto. Desde Costa Rica. Sí, Marcia está en Costa Rica. Excelente. Aquí todavía, mira, llega otro. Aquí vamos a aprovechar todos los minutos. Ixtahuacán dice, Gio, felicitaciones. También entra por ahí otro mensaje más. Leámoslos, todavía tenemos tiempo. Saludos desde Honduras, dice Dania Bustillo, dice también. ¿Cómo ves? Sí, no, la posibilidad de trascender, de caminar, porque lo que pasa es que he caminado por los países centroamericanos. Yo digo que las fronteras en Centroamérica son tan artificiales y de hecho son un obstáculo para la unidad de los pueblos. Entonces cuando yo me encuentro en El Salvador, en Honduras, Nicaragua, en El Salvador, en México, me siento como en casa porque no creo en estas fronteras impuestas. Así que cada vez que me encuentro y saludo y revivo mis caminos con compañeras y compañeros de otros países, sé que somos la misma gente, somos la misma sangre.
Bueno, Pablo, nuevamente muchas gracias a ustedes. Entonces, a buscar El Amanecer Maya. Es una obra que definitivamente vamos a compartir en familia y que pues recién estamos dando a conocer. Búsquenlo de verdad, sigan a Pablo Sigüenza en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, búsquenlo y bueno, todos a leer El Amanecer Maya. Vamos a quedar fascinados de verdad de estas historias, de todo lo que también hizo Carolina Noje en esta publicación. Y bueno, a mí no me queda decirles más que muchas gracias de verdad por haber compartido esta sesión de Mentalidad Correcta. Vamos a tener una nueva oportunidad para platicar con Pablo en el futuro de todos los proyectos que vengan. De verdad, muchas gracias por siempre sumarse a cada una de las semanas que vamos planificando para todos ustedes aquí en la sesión de Mentalidad Correcta. Gracias nuevamente a toda la gente que se toma el tiempo de escucharnos, de vernos en las distintas plataformas. Les deseo lo mejor y como les digo al final, por favor, todo lo que hagan que sea por favor en el camino de su felicidad. Pablo, un abrazo para ti nuevamente, muchas gracias por El Amanecer Maya y platicamos pronto contigo, ¿está bien? Gracias, buenas noches Raúl, bueno, y a todos los que nos vieron. A todos, pues muchas gracias, hasta la próxima sesión de Mentalidad Correcta, les deseo lo mejor y bueno, sean felices, no cuesta nada, hay que trabajarlo todos los días, pero se puede lograr. Hasta la próxima, buenas noches. Gracias por acompañarnos, te esperamos en el siguiente podcast de Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza.